Belén. Esperá. No me apuré. Ay, qué feo se me ve esta pantalla. Los quiero sacarse. Ah, ¿salió un cartel? Pero ese es el proveedor, Vanina. Che, no, quiero sacar la barra de controles, pero el otro día la saqué y se veía mal. Ahora lo vemos bien en pantalla completa. Sí, por eso no quiero tocar nada. Bueno, hoy vamos a trabajar, en el video que Vani subió el Padlet, estuvieron trabajando con conjuntos, unión, intersección de conjuntos e intervalos, ¿sí? Hoy vamos a trabajar con el concepto de módulo de un número real, vinculado mucho al concepto de distancia. A ver si podemos arrancar. Vamos a empezar con la definición de módulo de un número real, que la tienen en la página 10 del TP3. Ay, estos controles los quiero sacar porque me tapan todo, pero bueno. ¿Qué dice la definición del módulo de un número real? La definición dice, el valor absoluto o módulo de un número real, x, es el mismo número x si ese número es positivo o cero. Y el módulo de un número real o valor absoluto de un número real x es el opuesto, este lo vamos a leer, el opuesto de x si x es negativo. El símbolo de módulo son dos barritas verticales, ¿sí? Si nos aparece alguna expresión algebraica o un número encerrado entre dos barritas verticales, nos estamos refiriendo al módulo o valor absoluto de esa expresión, ¿sí? En concreto lo que nos está diciendo esta definición es, si vos le vas a calcular el módulo o el valor absoluto a un número que no es negativo, si vos le vas a calcular el módulo o el valor absoluto a un número que no es negativo, el resultado te va a dar el mismo número, ¿sí? Fíjense que no negativo es positivo o cero, sería el primer renglón de la definición. Dani, ¿vos estás pasando las diapositivas? Porque se quedó en la primera pantalla. Sí, ¿no avanza? No. ¿Ahí? No. Esperá que lo dejo de compartir y arranco otra vez. No sé qué pasó. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Ahí va. O sea que esto no se había visto ahí. No. No, pensé que lo estabas leyendo el cuadernillo y después me di cuenta que No. Bueno, entonces decíamos que el módulo o valor absoluto de un número real, que vamos a simbolizar con estas dos barritas verticales, ¿sí? Esta expresión que se encuentra dentro de estas barritas verticales puede ser un número real cualquiera, a veces puede ser un número concreto, otras veces puede venir escrito en forma de expresión algebraica, pero lo que estamos simbolizando es el módulo de un número real, ¿sí? ¿Qué dice la definición? La definición dice que el módulo o valor absoluto de un número real x es el mismo número x si ese número es positivo o cero. Y el módulo de un número real x es el opuesto de x si ese número llegase a ser negativo, ¿sí? En concreto nos está diciendo que si vos le vas a calcular el valor absoluto a un número que no es negativo, el resultado te va a dar el mismo número. En cambio, si le vas a calcular el valor absoluto a un número que es negativo, el resultado te va a dar el opuesto de ese número. Acuérdense que el signo menos adelante de una expresión lo leemos opuesto de, ¿sí? Esto no significa que x sea negativo, cuidado con eso, ¿eh? Esto significa que es el opuesto del número x, sea quien sea x. Vamos a algunos ejemplos. El módulo de 5, o el valor absoluto de 5, es el mismo número 5, porque si yo leo la definición, esta definición está dividida en dos partes. Los números que son no negativos, o los números que son negativos. Y me dice, si el número que está acá adentro es no negativo, es decir, es positivo o 0, el módulo de ese número me da el mismo número. ¿Sí? O sea, el módulo de 5 me da 5 porque 5 es no negativo. ¿Qué pasa con el módulo de menos 8? Como menos 8 es un número negativo, la definición me dice, si el número es negativo, el módulo me da el opuesto de ese número. El módulo me da el opuesto de menos 8. El opuesto de menos 8 es 8. ¿Sí?
Ahí hacemos caso a la definición. Si un número es negativo, el valor absoluto o el módulo de ese número es el opuesto. Para que el resultado... Sí. Entonces ahí en el 8 también habría que aplicar la regla de los signos, de que menos por menos es más y más por menos. Sí, o directamente, Alexis, decís que el módulo de -8 es 8. Yo puse esto para que vean que estoy aplicando la definición tal cual está escrita acá arriba, ¿no? El módulo de un número negativo es el opuesto de ese número negativo, pero ya sabemos que el opuesto de un negativo es positivo, así que directamente ponemos el resultado positivo, ¿sí? ¿Qué pasa con el módulo de 0? Bueno, 0 es un número no negativo, ¿sí? Así que si 0 es un número no negativo, el módulo me da el mismo número. ¿Podemos decir cuánto vale el módulo de A? No sabemos quién es el número A, en ninguna parte se define quién es el número A. Entonces, en principio no podemos decir cuánto vale el módulo de A porque no lo conocemos, pero sí podemos decir, si ese número A fuera no negativo, el módulo me da el mismo número A. Y si ese número A fuese negativo, el módulo me va a dar el opuesto de A, ¿sí? Que no es otra cosa que aplicar la definición. El módulo de un número, llámese X o llámese A, me da el mismo número si ese número es no negativo, y me da el opuesto de ese número si ese número es negativo. ¿Sí? En concreto, lo que suelen decir muchas veces los chicos es el módulo me devuelve siempre un resultado positivo. Pero podría devolverme 0, ¿no? En el caso de 0, también me devuelve 0. Y eso lo vamos a vincular con la definición de distancia, ¿sí? Acá viene el ejercicio 7. ¿Cuál es la distancia de un número real cualquiera al 0? ¿Sí? Supongamos que el número real al que yo le quiero calcular la distancia que hay al 0 es un número positivo. ¿Sí? La distancia, que lo vamos a simbolizar como D y entre paréntesis de quién a quién, la distancia de este número positivo al 0 es el mismo número. Imagínense que yo quiero calcular qué distancia hay del número real 3 al 0. Y bueno, yo me ubico en la recta numérica, pongo el 0, el número real 3 lo ubico a la derecha, 3 unidades a la derecha, y la distancia que hay desde el 3 al 0 es de 3 unidades. Es decir, si ese número es positivo, la distancia me va a devolver el mismo número. Ahora, si yo les preguntase qué distancia hay del número real 0 al 0, y si el número real es 0, ¿a cuántas unidades de 0 está? Y a 0, ¿sí? Fíjense que si el número es positivo o 0, la distancia que hay desde ese número al 0 es el mismo número. Ahora, ¿qué pasa si el número es negativo? ¿Qué distancia hay de un número negativo al 0? Imaginemos que ese número es el número -5. ¿Qué distancia hay del número -5 al 0? Yo puedo decir... 5 también. Claro, el opuesto... Exactamente, es el opuesto del número negativo, porque yo no puedo decir que vivo a -5 cuadras de la universidad, ¿sí? Entonces, si el número es negativo, la distancia va a ser el opuesto de ese número para que se pueda medir en unidades positivas, ¿sí? Si el número es positivo, la cantidad de unidades de distancia que hay coincide con el número. Si el número es 0, también coincide con el número. En cambio, si el número es negativo, la cantidad de unidades de distancia que hay es ese mismo número, pero cambiado de signo, ¿sí? Porque recuerden que las distancias son siempre positivas, o en el peor de los casos, 0. No pueden ser negativas las distancias. Ahora, ¿qué relación hay entre esta definición de distancia y la definición de valor absoluto que vimos en la diapo anterior? En realidad estamos hablando de lo mismo, porque fíjense que el valor absoluto de un número es el mismo número si el número es positivo o 0. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? La distancia de x al 0 es el mismo número si ese número es positivo o si ese número es 0. En cambio, el valor absoluto de un número negativo es el opuesto de ese número. Y acá estamos diciendo que la distancia de un número negativo al 0 es el opuesto de ese número negativo. En realidad lo que estamos diciendo es que la distancia que hay entre un número real y el 0 no es otra cosa que el valor absoluto de ese número, ¿sí?
Entonces, a partir de ahora, cada vez que querramos calcular el valor absoluto o el módulo de un número, también lo podemos interpretar como la distancia que hay desde ese número al 0. Lo podemos interpretar geométricamente, ¿sí? Bien. Vamos a ver la distancia que hay entre dos números reales cualesquiera. Acá vimos el caso particular de la distancia de un número real cualquiera al 0. Ahora, ¿qué pasaría si quisiésemos calcular la distancia entre dos números reales cualesquiera? Los que vieron el video habrán visto que Bani ya definió que para dos números reales cualesquiera, si A es menor que B, se define la distancia entre A y B como B menos A, siempre y cuando A sea menor que B, ¿no? A ver, ¿qué pasa si yo no pongo la condición de que A sea menor que B y quiero restar B menos A? Veamos un ejemplo. ¿Cómo puedo calcular la distancia entre 2 y 5? Y teniendo en cuenta esta definición, yo puedo hacer 5 menos 2 y digo la distancia es 3 unidades, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo resto al revés? No tengo en cuenta esta condición de que uno tiene que ser menor que el otro. Si yo hago 2 menos 5, el resultado de esta diferencia me da menos 3. Y dijimos que las distancias no pueden ser negativas, ¿sí? Entonces no es lo mismo restar 5 menos 2 que 2 menos 5 cuando uno quiere calcular la distancia. Lo mismo pasa entre menos 7 y menos 1. La distancia entre menos 7 y menos 1, si yo hago menos 1 menos menos 7, la diferencia entre ellos me da 6. Pero si se me antoja restar en otro orden, me da un resultado negativo, que no puede ser una respuesta cuando uno está hablando de distancia, ¿sí? Lo mismo pasa entre 8 y menos 3, y podríamos citar un montón de ejemplos. ¿Qué queremos decir con esto? Repetimos, las distancias no pueden ser números negativos, ¿sí? Entonces, es importante que cuando uno quiera calcular la distancia entre dos números, tenga en cuenta que para que la distancia no me arroje un resultado negativo, tengo que restar el más grande menos el más chico, ¿sí? Ahora, si quiero omitir esto de a ver quién es más grande y quién es más chico, podemos dar otra definición de distancia vinculada con la de valor absoluto. En la diapositiva anterior vimos que el valor absoluto de un número está vinculado o es lo mismo que la distancia de ese número al 0. Así como vimos esa relación, podemos dar una definición de distancia entre dos números usando la notación de valor absoluto y sin imponerle condiciones a esos números. Entonces podemos decir que la distancia entre dos números cualesquiera, A y B, es el módulo de la diferencia entre ellos, ¿sí? A menos B, y le ponemos las barritas de módulo. ¿Qué nos garantizamos al ponerle las barritas de módulo? Que la cuenta que me dé A menos B, no importa qué signo tenga, al calcularle el valor absoluto, el resultado me va a dar un número no negativo, y es lo que esperamos cuando uno calcula las distancias, ¿sí? Entonces, a partir de ahora podemos leer también la distancia entre dos números es el módulo de la diferencia entre ellos, ¿sí? Agarremos otros ejemplos. Fíjense que si yo quiero calcular la distancia entre menos 3 y 4, con la definición anterior, tendríamos que haber hecho la diferencia de 4 menos menos 3, ¿no? Al más grande restarle al más chico. Con esta nueva... 9. No, la distancia de menos 3 a 4 es 7 unidades. Ubicate en la recta numérica y tenés desde menos 3 a 0 hay 3 unidades, y desde 0 a 4 hay 7. ¿Sí? Perdón, de 0 a 4 hay 4, en total hay 7 unidades. Pero fíjense que la ventaja que provee el valor absoluto es que no importa si yo hago la diferencia entre entre menos 3 y 4, o entre 4 y menos 3. Cualquiera sea el orden en el que quiera restar, al calcularle el valor absoluto, el resultado es no negativo. Por lo tanto, no corro el riesgo de decir vivo a menos 7 cuadras de la universidad. ¿Sí? Acá no ponemos la condición de quién es más grande. Al calcularle el valor absoluto, zafamos de esa condición. Fíjense que si yo resto menos 3 menos 4, esto me da menos 7. Y el valor absoluto de menos 7, dijimos, como menos 7 es negativo,
el valor absoluto es el opuesto, que me daría 7. Y si resto en este orden, me da 7 la resta, y el valor absoluto de 7 es el mismo número 7. ¿Sí? La distancia entre 8 y menos 2, ahora la podemos calcular haciendo 8 menos 2, la diferencia entre 8 y menos 2 en valor absoluto, o la diferencia entre menos 2 y 8 en valor absoluto. En cualquiera de los dos casos, la distancia me va a dar 10 unidades. El valor absoluto, recuerden que siempre me devuelve un número no negativo. La distancia entre 0 y menos 5, hace un ratito dijimos que la distancia de un número al 0 es el módulo de ese número, así que directamente calculamos el valor absoluto de menos 5. ¿Sí? Como menos 5 es un número negativo, el valor absoluto de menos 5 es el opuesto de menos 5, o sea, 5 unidades. ¿Sí? ¿Y la distancia entre un número x y el número 3? En realidad yo puedo decir que es el módulo de la diferencia entre x y 3, o lo que es lo mismo, el módulo de la diferencia entre 3 y x, pero no puedo decir cuál es la distancia porque no conozco el número x. ¿Sí? No puedo decir qué distancia hay entre x y 3, porque si x es 1, la distancia es 2, si x es 3, la distancia es 0, si x es 7, la distancia es 4, o sea, si no conozco quién es x, no puedo asegurar quién es la distancia. Pero lo que vamos a hacer a partir de ahora es, como no conocemos la distancia, porque no conocemos al número x, nos vamos a ocupar de la situación inversa. Si yo conociera la distancia que existe entre un número x y 3, puedo averiguar quién es ese número x. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Supongamos que la distancia entre un número x y 3 es de 6 unidades. Entonces lo que nos quedaría planteado es la distancia de x al 3, aplicamos la definición, es el módulo de la diferencia entre x y 3, y acá nos aseguran que la distancia es de 6 unidades. Nos quedó planteado lo que llamamos una ecuación con módulo, ¿sí? O una ecuación con valor absoluto. Vamos a resolverla aplicando la definición de valor absoluto, de manera algebraica, y también vamos a resolverla interpretándolo como distancia, es decir, vamos a resolverla geométricamente. Empecemos con la definición. X menos 3 es un número real, ¿sí? Que yo no conozco. X es un número, le tendré que restar 3 y calcularle el valor absoluto. Ese valor absoluto me tiene que dar 6. ¿Qué significa esto? Significa que, sea quien sea esta expresión, ¿sí? Lo que vaya dentro de las barras de módulo, para que el resultado me dé 6, tiene dos posibilidades. O esta expresión, si llega a ser positiva, tiene que ser el número 6, o esta expresión, si llega a ser negativa, tiene que ser el número menos 6. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser 6 o menos 6? ¿No podría ser 9? Bueno, vos ya me estás anticipando el resultado. Yo quiero que pensemos en la definición de valor absoluto. Para que el valor absoluto de un número me dé 6, significa que lo que esté acá dentro de las barritas de módulo tiene que ser o el número 6 o el número menos 6. No hay otra posibilidad. Esta cuenta que está metida acá adentro tiene que darme 6 o me puede dar menos 6. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a indicar eso? Vamos a decir que x menos 3, que es un número real que no conozco, puede ser 6, o x menos 3, que es un número real que no conozco, puede ser menos 6. Fíjense que al aplicar la definición de módulo, si esta expresión es no negativa, me da el mismo número, si esta expresión es negativa, me da el opuesto. Estoy aplicando la definición. ¿Se acuerdan que la definición de valor absoluto tiene dos partes? Una para los números no negativos, donde me da lo mismo, y otra para los números negativos, donde me da lo opuesto. Al aplicar la definición de módulo, me quedan planteadas dos ecuaciones sencillas, dos ecuaciones lineales, ¿sí? Lo que vamos a hacer es resolver cada una de estas ecuaciones, como ustedes ya saben. Como dicen, pasamos el 3 que está restando, sumando al otro miembro, y en la primera ecuación, si hago esto, sale que x vale 9, como bien dijo Alexis, y en la segunda ecuación, si sumo 3 a ambos miembros, sale que x es menos 3. Es decir, que existen dos números reales, tales que si le resto 3, el valor absoluto me da 6. ¿Sí? Estos dos números reales son
el 9 y el menos 3. Entonces, esta ecuación con módulo arrojó dos soluciones, ¿sí? Una es x igual a 9 y la otra es x igual a menos 3. Podemos escribir así la respuesta, o usando la notación de conjuntos y aprovechando lo que explicó Vani en el video que se subió el lunes, podemos decir que el conjunto solución está formado por dos elementos. Uno es el menos 3 y el otro es el 9. ¿Sí? Fíjense que si yo acá en lugar de la x pongo 9, 9 menos 3 me da 6, el valor absoluto de 6 es el mismo número 6. Y si en lugar de x pongo un menos 3, tengo menos 3 me da menos 6. Y el valor absoluto de menos 6 es el opuesto de menos 6, que es 6. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa si lo quiero pensar geométricamente? Acuérdense que el módulo de la diferencia entre dos números significaba la distancia de un número al otro, ¿no? Así que esta igualdad la puedo leer, la distancia de x a 3 es 6 unidades, ¿sí? Esta expresión x menos 3 en valor absoluto no es otra cosa que la definición de distancia entre el número x y el número 3, ¿sí? Y la distancia de los números x al 3 tiene que ser 6 unidades. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que encontrar los números x, que no sé quiénes son, bueno, en este caso sí, porque es la misma ecuación que resolvimos anteriormente de manera algebraica, ¿no? Tengo que encontrar los números x cuya distancia al número 3 sea de 6 unidades. Es decir, me voy a parar en la recta numérica, y en la recta numérica me voy a mover 6 unidades hacia la derecha a partir de 3, y 6 unidades hacia la izquierda a partir de 3, ¿no? Porque yo estoy buscando los números x cuya distancia al 3 sea de 6 unidades. Entonces digo, bueno, 6 unidades hacia la derecha se encuentra el 9, a 6 unidades del 3, y 6 unidades hacia la izquierda se encuentra el menos 3. Es decir, que los números que verifican esta condición obviamente son el menos 3 y el 9, ¿sí? Que ya lo habíamos anticipado de manera algebraica aplicando la definición de valor absoluto. ¿Qué estamos queriendo mostrar con esto? Que cada vez que se nos plantee una ecuación con módulo, en algunos casos la vamos a poder resolver tanto de manera algebraica como de manera geométrica. De manera algebraica sería aplicar la definición de módulo, es decir, planteando las dos posibilidades. ¿Cuáles son las dos posibilidades? Que la expresión que se encuentra dentro de las barras de módulo sea un número no negativo, el resultado me daría el mismo, y que la expresión que se encuentra dentro de las barras de módulo sea un número negativo, entonces el resultado me va a dar el opuesto. ¿Sí? Ahí me quedan planteadas dos ecuaciones, y las voy a resolver como ya sabemos resolver las ecuaciones. ¿Sí? Y en algunos casos, en los casos donde venga planteado el módulo de la diferencia entre dos expresiones, podemos interpretarlo como distancia y representarlos en la recta numérica para poder resolverlo de manera geométrica. Ahora, ¿de qué manera nosotros les vamos a pedir que resuelvan esto? De la manera que ustedes puedan, ¿sí? Lo ideal sería que aprovechemos la definición de módulo y resolvamos todas las ecuaciones de manera algebraica, porque no siempre vamos a poder interpretar a la expresión que venga dentro de las barras de módulo como la diferencia entre dos números. Hay veces que las expresiones se ponen un poquito más complejas y la cosa se pone brava. Entonces, la definición de valor absoluto siempre la vamos a poder utilizar. Vamos a ver algún ejercicio. Díganme ustedes cómo plantearían el siguiente problema. ¿Cuáles son los números cuya distancia a menos 7 es 5 unidades? Mirá, acá intuitivamente uno podría ir por la definición geométrica y digo, bueno, yo quiero ver qué números están a 5 unidades de menos 7, ¿no? Esto lo puedo leer así. La distancia de x a menos 7 tiene que ser 5 unidades. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a parar en la recta numérica, en el número menos 7, y me voy a ir 5 unidades para la derecha y 5 unidades para la izquierda. Me parece que naturalmente podemos encontrar la respuesta
visualizándolo en la recta numérica. Si a partir de menos 7 yo me voy 5 unidades hacia la derecha, me encuentro con el número menos 2. Y si a partir de menos 7 me voy 5 unidades hacia la izquierda, me encuentro con el número menos 12. Es decir, que los números que se encuentran a 5 unidades de menos 7 pueden ser o el menos 2 o el menos 12. ¿Sí? Estos números yo los llamé X, así que como respuesta doy X igual a menos 12 o X igual a menos 2. O puedo usar la notación de conjunto, ¿sí? El conjunto solución está formado por dos elementos, el menos 12 y el menos 2. Ahora, si yo quiero aplicar la definición de valor absoluto, bueno, esta distancia la voy a escribir con la notación de valor absoluto en primer lugar, ¿no? Dijimos que la distancia entre dos números es el módulo de la diferencia entre ellos. Entonces lo que voy a hacer es, a X le voy a restar menos 7 y le voy a calcular el valor absoluto. El módulo de la diferencia, de la resta, entre esos dos números, entre X y menos 7. ¿Sí? Acá si quieren podemos aplicar la regla de los signos, como dijo hoy Alexis, menos por menos da más. Entonces lo podemos escribir directamente así. El módulo de X más 7 es igual a 5. Ahora, ¿qué significa que el módulo de X más 7 sea igual a 5? Significa que acá dentro de las barras de módulo puede venir o el número 5 o el número menos 5. No hay otra posibilidad. Esta expresión, si llegase a ser no negativa, tiene que ser el número 5. Y esta expresión, si llegase a ser un número negativo, tiene que ser el opuesto de 5. ¿Ven? Lo que está dentro del módulo, o me da el mismo número 5, o me da el opuesto del número 5. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? A raíz de una ecuación con módulo me quedaron dos ecuaciones lineales. Bueno, ahora resuelvo cada una de estas ecuaciones. Si yo hice bien esto, tenemos que llegar a las mismas soluciones que intuitivamente vimos en la recta numérica. Que X más 7 sea igual a 5 significa que X es igual a menos 2, ¿no? Como dicen ustedes, paso el 7 restando, 5 menos 7 me da menos 2, que sería el que está 5 unidades hacia la derecha de menos 7. Y la otra ecuación, X más 7 igual a menos 5, si paso el 7 restando, me salta que X es igual a menos 12, que es el que se encuentra 5 unidades, pero hacia la izquierda de menos 7. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo cuál es la idea? Sí, profe, se entiende. Sí. A lo mejor al principio se hace un poco de Se lío con entiende. el tema de la distancia, pero después van a ver que una vez que aplican la definición y las propiedades que vamos a estudiar más adelante, no tendría que generarles mayores dificultades. Pero está bueno que lo puedan interpretar. Bien, ¿qué dice esta ecuación con módulo? Que acá adentro no me aparece una... Ah, quedaste congelada, no sé si... fue ¿No tema se mío. ve? ¿Estoy cambiando? Ah, yo la ¿No veo se bien. ve? Ahí No sí, veo ahora bien. sí, Se ve, se ve. Bien. pero se había trabado. Bueno, esta ecuación ya de entrada, fíjense que la expresión que está dentro de las barras de módulo es una expresión bastante distinta de las que veníamos presentando. Pero acá el tema es que más allá de la expresión que venga dentro del módulo, tenemos una diferencia. Entonces podemos decir que esta menos un quinto de x cuadrado sería un número real y 9x sería otro número real. Entonces tendríamos la distancia entre estos dos números reales. Pero el problema es que esta distancia dice que es menos 8. Y esto es lo mismo que decir vivo a menos 8 cuadras de la universidad. No es posible que una distancia me devuelva un número negativo. ¿Sí? Las distancias son no negativas, o sea que acá fuera del módulo tiene que venir o un 0, si vivo en la universidad, o un número positivo. ¿Sí? Entonces estamos en condiciones de decir, más allá de que lo interpretemos o no como distancia, que esta ecuación no tiene solución. ¿Sí? Si lo miro como distancia, porque la distancia entre dos números no puede ser un número negativo. Y si lo miro como valor absoluto, este ejemplo nos permite enunciar la primera propiedad de una lista de propiedades del valor absoluto. ¿Sí? Fíjense que acá podemos responder, la ecuación no tiene solución. Quiero responder utilizando la notación de conjuntos,
pondría este simbolito que representa un conjunto vacío, ¿sí? Un conjunto que no tiene elementos. Este sería un caso, por ejemplo, del que estábamos analizando hoy en la tablita del punto 1. Bien, les decía, este ejemplo nos permite enunciar una primera propiedad de valor absoluto que dice, no importa quién sea X, ¿sí? sea quien sea X, cualquier número real, el valor absoluto del número real que se te dé la gana siempre será un número no negativo. Es decir, el valor absoluto de cualquier número real es un número positivo o cero. ¿Sí? O sea que siempre que tenga las barras de módulo, tengo que mirar que este módulo no me puede dar nunca un número negativo. Si yo tengo el módulo igualado a un número negativo, digo acá hay algo raro. Entonces esa ecuación directamente vamos a decir que no tiene solución. ¿Sí? Vamos con otro caso. Si yo quiero resolver esta ecuación, el módulo de x cuadrado menos 9x es igual a 0. Si yo pienso este módulo como una distancia, sería la distancia entre el número x cuadrado y el número 9x, ¿sí? Pero más allá que lo piense o no lo piense como distancia, ¿dónde tengo que estar parado para que la distancia me dé 0? Sí. El 0. Eso, siendo positivo, obviamente, ¿me puede dar un número con coma? ¿O tiene Sí, que te puede dar cualquier número real. Acordate que nosotros a partir de ahora estamos trabajando con números reales, ¿sí? Ah, listo. Bien, alguien por ahí me dijo, ¿esto que está acá adentro tiene que ser 0? No hay otra posibilidad, porque si esto que está acá adentro es un número positivo, no me va a dar 0. Si esto que está acá adentro es un número negativo, el opuesto de un número negativo es un positivo, tampoco me va a dar 0. Así que a esta expresión no le queda otra, que lo que está dentro del módulo, lo mire o no lo mire como distancia, esta expresión algebraica, la única posibilidad que puede asumir es que valga 0. Porque el único número que está a 0 unidades del 0 es el propio 0. ¿Sí? Entonces le voy a pedir a la expresión algebraica que está dentro del módulo que valga 0. No hay otra posibilidad. ¿Sí? Esto es una ecuación cuadrática, seguramente ustedes se acuerden de la escuela secundaria, esa formulita de la resolvente, que se la sabe más que su número de DNI, no sé si recuerdan el menos b más menos, la raíz cuadrada del discriminante sobre 2 por a, y ahí hacía cuentas mágicas y me salían 2 números. Bueno, yo la pensé como una expresión algebraica que tiene 2 términos y que los 2 términos tienen x. Así que elegí sacar factor común x, ¿sí? De esta expresión. Saqué factor común x y me quedó x por x menos 9, igual a 0. Ahora, para que un producto entre dos números me dé 0, uno de los dos números tiene que ser 0. O x vale 0, o x menos 9 vale 0. El primer factor vale 0, o el segundo factor vale 0. Bueno. ¿No podría valer 9 positivo? Claro, claro. Pero O no x vale sería 0. 0. No, lo que vale 0 es la expresión x menos 9. Si yo despejo x, lo que vale 9 es la x. No toda la expresión. La x vale 9. ¿Sí? Para x igual a 0, toda esta cuenta que está acá dentro del módulo me da 0, por lo tanto el módulo me da 0. Y cuando x vale 9, toda esta cuenta que está acá adentro vale 0. Entonces el módulo me Pero da no 0. sería, por ejemplo, que me tiene que dar 0, sea 9 o menos 9, por eso. No, porque si yo pongo menos 9, fíjate, menos 9 al cuadrado da 81. Y menos 9 por menos 9 me da más 81. 81 más 81 es 162, el módulo no me da 0. Ah, No. listo. ¿No? Además, fíjate, yo al escribir esto como x por x menos 9, digo, o la x vale 0, o el x menos 9 vale 0. Y de acá, de x menos 9 igual a 0, la única posibilidad que sale es pasar el 9 sumando, y que x igual a 9 sea la única solución. ¿Sí? El menos 9 no sale de ninguna cuenta. Si aplican la formulita de la resolvente, también esta ecuación tendría que darle estas dos soluciones. Entonces, como respuesta decimos que x vale 0 o x vale 9, o lo podemos escribir como
el conjunto solución, acuérdense que si hablo de conjunto va entre llaves, por ahora, a menos que su conjunto sea un intervalo, y adentro del conjunto nombro todas las soluciones. Bien, este último ejercicio nos permite enunciar otra propiedad de valor absoluto que dice lo siguiente. Para todo número real x, si yo tengo que el módulo de x es igual a 0, esto equivale, ¿sí? Doble implicación, se deduce de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, que la única posibilidad que hay es que lo que esté adentro del módulo sea 0. Y si el número es 0, el valor absoluto de 0 es 0. Esta doble implicación me garantiza que si esto es cierto, esto se cumple. Y también que si esto es cierto, esto se cumple. ¿Sí? Esto es una doble implicación o equivalencia. Estamos diciendo prácticamente lo mismo. Lo que vamos a hacer ahora es enunciar una serie de propiedades. Ya enunciamos dos, ¿sí? Las vamos a poner en esta tablita. Esta tablita ustedes la tienen en la página 11, entre el ejercicio 10 y el ejercicio 11, tenemos enunciadas estas 10 propiedades del valor absoluto. Vamos a hacer un pequeño recorrido, como para tratar de entender qué nos están diciendo estas propiedades. Bueno, la primera ya la habíamos enunciado a raíz de un ejemplo, ¿no? El valor absoluto o el módulo de un número siempre me va a devolver un resultado no negativo. Es decir, el valor absoluto de un número o me devuelve un número positivo o me devuelve 0. La segunda propiedad es esta que acabamos de ver. Para que el módulo de un número sea 0, la única posibilidad que existe es que la expresión que esté dentro del módulo sea 0 y viceversa, ¿sí? Si yo tengo una expresión que es 0, el valor absoluto me va a dar 0. La tercera propiedad me dice que los números, si son opuestos, tienen el mismo módulo. ¿Alguien puede hacer alguna interpretación bastante intuitiva de esta propiedad? No las vamos a demostrar, ¿no? Pero, ¿por qué se Si cumple esta X, el propiedad? resultado de X, de módulo de X, es igual a... no, perdón. El resultado de módulo de 3 es igual al resultado del módulo de menos 3. ¿Y por qué pasaría eso? ¿Qué pasa con 3 y menos 3? Porque son Es el opuestos y el opuesto. resultado siempre es positivo. Son opuestos, el resultado es siempre positivo. Y si lo miro en la recta numérica, acuérdense que el módulo lo porque puede hay la misma interpretar. distancia entre esos números del 0. Exactamente. Los números opuestos se encuentran exactamente a la misma distancia de 0. Y eso es lo que nos está diciendo esta propiedad. Números reales opuestos tienen el mismo módulo. Acuérdense que el módulo lo puedo leer como la distancia de ese número al 0. ¿Sí? Así que obviamente que si dos números son opuestos van a estar a la misma distancia del 0. Eso es lo que nos está diciendo esta propiedad 3. ¿Sí? La propiedad 4 dice que el módulo de un producto es igual al producto de los módulos. Si yo tengo una multiplicación dentro de las barras de módulo, las puedo separar, las barritas de módulo. ¿Sí? Lo mismo si tengo una división. Si yo tengo el módulo de un cociente, lo que puedo hacer es repartir el módulo como el cociente, el módulo del numerador sobre el módulo del denominador. Así que esta propiedad 4 y 6 lo que me dice es, podés repartir las barras de módulo en el producto y en el cociente. No lo podés hacer en la suma, me dice la 5. La 5 me dice que el módulo de la suma de dos números es menor o igual que la suma de sus módulos. ¿Sí? Esta propiedad recibe el nombre de desigualdad triangular. Y si alguno recuerda alguna propiedad de los lados del triángulo, siempre se tenía que cumplir que uno de los lados tiene que ser menor que la suma de los otros dos, a lo sumo igual, ¿no? Así que no podemos repartir el módulo en la suma. La propiedad 7 y 8 tiene que ver también con desigualdades, ¿sí? La propiedad 7 me dice que el módulo de un número, si es menor o igual que A, siendo ese número A un número no negativo, significa que los números quedan comprendidos entre ese número A y el opuesto. En cambio, la 8 dice que si el módulo de un número es mayor o igual que A, siendo A un número no negativo, los números son mayores o iguales que el que me dieron o menores o iguales que el opuesto. Fíjense que la propiedad 7 yo puedo decir que X es menor o igual que A y
mayor o igual que menos a, se tienen que cumplir las dos condiciones al mismo tiempo, es decir, una conjunción, X tiene que cumplir con esta condición y con esta otra, una conjunción que la puedo interpretar como una intersección de conjuntos. En cambio la 8, el módulo mayor que un número, me dice que es mayor que el número que me dieron, o menor que el opuesto. Acá tenemos una disyunción, ¿sí? O una unión de conjuntos. Son dos cosas completamente distintas que la podemos vincular al TP1 o lo podemos vincular a lo que explicó Vani en el video del lunes. La propiedad 9 me dice que el módulo de X siempre es mayor o igual que el mismo número, y la propiedad 10 me dice que si yo quiero calcular el módulo de X al cuadrado, es exactamente lo mismo que el cuadrado esté afuera o adentro del módulo, y si está afuera o adentro del módulo, directamente no hace falta ponerlo. Porque el cuadrado actúa de manera similar al módulo, ¿no? Cada vez que yo elevo un número cualquiera al cuadrado, el resultado me devuelve un número positivo o cero. Y es lo que hace el módulo, ¿no? Devolverme un número positivo o cero. Esta propiedad 10 se puede generalizar para cualquier exponente par, ¿sí? Bueno, pero vamos a ver algunos ejercicios como para terminar de entender estas propiedades. Vamos a hacer el ejercicio 14, que lo tienen en la página 12. Ahí tienen un montón de ecuaciones con módulo. Las tienen que resolver y representar en la recta real, ¿sí? Vamos a agarrar algunas de estas como para trabajarlas ahora entre todos. Por ejemplo, vamos a resolver el ejercicio B, el 14B, que dice el módulo de x menos 2 es igual a 3. ¿Sí? ¿Se animan a resolver esta ecuación con módulo? De la manera que quieran, ¿eh? Pueden resolverlo de manera algebraica, o pueden resolverlo utilizando la interpretación geométrica, mirando el módulo de esa diferencia como la distancia entre dos números. ¿Cómo lo plantearían? 5 menos 2, 3. Bueno, vos ahí, Alexis, ya me estás diciendo el valor de x, pero no estás planteando nada, estás adivinando qué número tendrías que ponerle a la x para que te dé 3. ¿Sí? Si yo lo quiero pensar geométricamente, esto es el módulo... En realidad no se ofenda, pero no lo estoy adivinando, estoy haciendo la cuenta al revés. O sea, bueno, pero 3 planteaste más 2. algo para decirme 5. ¿Qué planteaste para decirme 5? ¿De dónde salió el 5? Que si el resultado da 3 cuando está restando 2, entonces puedo al 3 sumarle 2, que es el que se le Perfecto. restó. Perfecto. ¿Esa es la única posibilidad? No, sí, Ahí porque está vamos. menos. No, no hay una sola posibilidad. Porque acordate que el módulo, la definición de módulo se divide en dos partes. Una Porque parte puede ser para los que- no negativos. Claro, yo no sé cuánto vale x menos 2, pero x menos 2 puede valer 3 o menos 3, tranquilamente, porque acuérdense que el valor absoluto de 3 me da 3, y el valor absoluto de menos 3 también. Entonces, yo lo puedo pensar geométricamente como los números x, cuya distancia al 2 es 3 unidades, ¿sí? Entonces me paro en la recta numérica en el número 2, y me voy 3 unidades para la derecha y 3 unidades para la izquierda. O puedo usar la definición de módulo. ¿Qué me dice la definición de módulo? El módulo de x menos 2 es 3, ¿qué significa? Que la expresión que está dentro del módulo, si es positiva, me da el mismo número 3. Pero no sé si es positiva o es negativa. Positiva o 0, bueno, pero en este caso 0 no tiene sentido. Yo no sé si la expresión que está acá adentro es positiva o es negativa, porque no sé quién es x. Entonces, como no sé quién es x, tengo que plantear todas las posibilidades que tiene. Si esta expresión que está acá dentro del módulo, que se llama x menos 2, se podría llamar cacho, si esta expresión que está acá adentro es positiva, me va a dar el mismo número 3, ¿sí? En cambio, si esta expresión que está acá adentro fuera un número negativo, me tendría que dar el opuesto de 3, que es menos 3, ¿sí? Porque si lo que está acá adentro vale 3, el módulo me da 3. Y si lo que está acá adentro fuera menos 3, el módulo también me da 3. Entonces hay dos posibilidades.
que la expresión que se encuentra dentro del módulo valga 3, o que la expresión que se encuentra dentro del módulo valga menos 3. Los dos renglones de la definición de valor absoluto. Entonces, una vez que yo apliqué la definición de valor absoluto, me quedan planteadas dos ecuaciones. Dos ecuaciones recontra simples de resolver, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Como dijo Alexis, el 2 que está restando lo paso sumando. Pero tengo dos ecuaciones distintas. En la primera ecuación, si yo lo paso sumando, sale el 5, y en la segunda ecuación, si lo paso sumando, sale el menos 1. Entonces, esta ecuación con módulo tiene dos soluciones, ¿sí? 5 y menos 1. Ahora, fíjense que geométricamente salía Profe, rápido, porque yo tenía que pensar... ¿Todas las ecuaciones con módulos tienen dos resultados? ¿O Todas- eso lo tenemos que ver? Todas las ecuaciones con módulo tienen dos resultados, salvo la que es igual a 0, que dijimos que hay una sola posibilidad, que la expresión valga 0. Pero siempre la definición tiene dos partes, ¿sí? La que sale para el lado de los positivos y la que sale para el lado de los negativos. Bueno, decíamos, si lo hubiéramos pensado como distancia, esto lo leo como la distancia de los números que no conozco al 2 es de 3 unidades. Si yo me paro en la recta numérica en el número 2 y me voy 3 unidades hacia la derecha, caigo en el número 5, y si me voy 3 unidades hacia la izquierda, caigo en el número menos 1. ¿Sí? Tal cual salió con la definición de valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjense qué pasa, por ejemplo, con el ejercicio F. ¿Notan alguna particularidad entre el ejercicio B y el ejercicio F? Sí. Sí. Está Que segundo, la X digamos. es la negativa. La Fíjense ubicación que de la X. la ubicación de la X. Lo que pasa es que la ubicación de la X, si estuviésemos en una suma, en la suma vale la conmutativa, ¿no? No importa si la X está delante o atrás del 2 si estoy sumando. Ahora en la resta, ¿es lo mismo que X esté adelante del menos que la X esté detrás del menos? No. Bueno, si yo hago la resta de X menos 2 y hago la resta 2 menos X, ¿qué se supone que voy a obtener? Piensen en los ejercicios que hicimos hoy de distancia, ¿no? Te va a dar un número negativo. Claro, son opuestos estas dos expresiones, ¿sí? Si esta resta me da un número positivo, esta me va a dar el mismo número pero negativo. Y si esta resta me da un número positivo, esta me va a dar el mismo número pero negativo. Estas dos expresiones que están adentro del módulo son expresiones opuestas. Si a esta la multiplico por menos 1, me da esta expresión. O si a esta la multiplico por menos 1, me da esta otra expresión. Y las dos están igualadas a 3. Entonces, ya sabemos cuáles son las soluciones de esta ecuación. Y son las mismas que esta. ¿Y por qué puedo asegurar que las soluciones de esta ecuación son las mismas que esta? Si esta expresión es lo opuesto de lo que está acá. Porque hace un ratito enunciamos una propiedad 3 que decía que el valor absoluto de números opuestos es el mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la propiedad 3 decíamos el módulo de x es igual al módulo de menos x? Porque los números opuestos se encuentran a la misma distancia de 0. Bueno, el módulo de x menos 2 es exactamente lo mismo que el módulo de 2 menos x. Porque x menos 2 y 2 menos x son expresiones opuestas. Si son opuestas, tienen el mismo módulo. ¿Sí? Y si tienen el mismo módulo y las dos están igualadas a 3, tienen las mismas soluciones. Se trata de la misma ecuación. Así que el ejercicio F, ¿sí? Si yo no quiero hacer todo este procedimiento que hice en el ejercicio B, de aplicar la definición de módulo, plantear los dos casos, resolver las dos ecuaciones y encontrar la solución, que las soluciones van a ser las mismas, puedo recurrir al uso de propiedades y decir, che, escúchame, la ecuación B y la ecuación F son la misma. ¿Por qué? Y porque el módulo de x menos 2 es igual al módulo de 2 menos x, me lo dice la propiedad que en este caso yo enumeré como 3 de valor absoluto. Valores opuestos tienen el mismo módulo. Entonces, las soluciones de ambas ecuaciones son las mismas. ¿Sí? Si no me creen, planteen la definición de módulo, separen las dos ecuaciones, resuelvan, y obviamente tenemos que llegar al mismo conjunto solución. ¿Sí?
¿Se entiende? Acá el uso de las propiedades nos permite cortar camino. Recuerden que las propiedades de lo que sea que enunciemos siempre tienen que estar en beneficios de uno, ¿sí? Yo si voy a usar una propiedad, voy a usar una propiedad que me permite hacer las cosas más simples. Ahora, si esa propiedad me genera complicaciones, y bueno, no la voy a usar, ¿eh? No están para eso las propiedades. Vamos con otro ejercicio. El ejercicio E. ¿Qué me pueden decir del ejercicio E? El módulo de x más 1 es igual a 0. Ni siquiera me voy a poner a pensar en la distancia entre quién y quién. Igual a 0. Va a ser Es 0. Hay una propiedad que me dice que la única posibilidad que hay es que lo que está dentro del módulo valga 0. Es decir, x más 1 tiene que valer 0, no hay otra. ¿Sí? La propiedad 2 me dice que cuando un módulo da 0 significa que el número de adentro es 0. El número de adentro en este caso se llama x más 1. Si despejo x, la respuesta sería x menos 1. Una solución tiene esta ecuación. Alexis, acá tenemos un ejemplo de que una ecuación con módulo no nos dio dos soluciones. ¿Sí? Perfecto. Bien, ¿qué pasa con la g? No tiene solución, ¿Por qué no tiene solución? porque un módulo no puede dar negativo. Exactamente. La propiedad 1 me dice que el módulo siempre me devuelve un número no negativo, mayor o igual a 0. ¿Sí? Si yo no me acuerdo de esa propiedad, recuerden que el módulo lo pueden pensar como una distancia, y las distancias no pueden ser negativas. Así que lo recuerden como lo recuerden, la ecuación G no tiene solución. ¿Sí? La ecuación G no tiene solución. Por la propiedad 1, porque un módulo no puede darme negativo, me tiene que dar positivo o 0, o bien, porque lo pienso como distancia, el módulo se puede interpretar como distancia, y las distancias no pueden ser resultados negativos. ¿Sí? Cualquiera de las dos justificaciones es válida. Bueno, y nos metemos con este ejercicio I. Y acá tenemos una suma de dos módulos. Y vimos que había una sola propiedad referida a la suma de los módulos, pero que no estaba vinculada con una igualdad, estaba vinculada con un menor igual, ¿sí? Entonces no es que podemos aplicar esa propiedad que yo les dije que se llamaba desigualdad triangular, porque no tengo una desigualdad. Tampoco puedo aplicar la definición de módulo, porque tengo dos módulos distintos que se están sumando, ¿sí? Entonces, lo que se me ocurre es tratar de ver si es posible juntar estos dos módulos y hacer uno solo. Si yo reviso mi lista de propiedades, digo, no hay ninguna propiedad que me diga que puedo agarrar todos los módulos que andan dando vueltas en el cálculo y meterlos adentro de uno. Entonces acá vamos a tener que recurrir al uso de alguna propiedad o de algún axioma que estudiamos en el TP1 para tratar de unificar estos dos módulos. ¿A qué me refiero con unificar? Tratar de hacer de esta expresión una única expresión con módulo. Porque si yo tengo una única expresión con módulo, después voy con la definición, o con la interpretación geométrica, como ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de ver de qué forma podemos unificar estas dos expresiones para tratar de hacer un solo módulo. A mí hay algo que me llama la atención. Fíjense que en el segundo módulo está medio como vinculado con el primero. ¿No hay que hacer distributiva, profe? ¿Qué es lo que tengo que distribuir? A ver, porque la distributiva tengo que tener una multiplicación. Ah, es verdad, ¿No? Que esa multiplicación tiene que afectar a una suma o una resta. Y yo acá fuera del módulo no tengo ninguna multiplicación, y aunque la tuviera no me puedo meter con una distributiva adentro del módulo. Pero hay alguna relación entre el primer módulo y el segundo. Si lo multiplicas por 4. Si yo, ¿a este decís que lo multiplique por 4? Si lo multiplico Sí. por 4 a este, me da este. Pero si yo a este lo multiplico por 4, estoy cambiando la ecuación. Y multiplica a... Vamos que va por ahí. No se puede. Si en vez de multiplicar a este en vez de multiplicarlo por 4, a este no le puedo hacer algo sin cambiarlo, pero
¿Que se le parezca a qué? Dividirlo lo por dividí por Sacar cuatro. factor común. Sacamos Factor factor común. común. Podemos sacar factor común. En el segundo módulo podemos sacar factor común 4, ¿no? ¿Sacamos factor común 4 en el segundo módulo? 4x menos 12, si yo le saco factor común 4, 4x dividido 4 me da x, y 12 dividido 4 me da menos 3. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Estaba bien rumbeado. A este no lo podía multiplicar por 4, porque si no tenía que multiplicar a todo por 4, pero acuérdense que si no me sale si se me ocurre la distributiva, y la distributiva no me sirve en este caso, puedo hacer el caminito inverso, que es la de factor común. Sacar factor común es el caminito, es desarmar la propiedad distributiva, ¿sí? Así que es un axioma válido también. Bueno, ahora tengo el módulo de x menos 3 más el módulo de 4 por x menos 3. ¿Hay alguna propiedad que me permita seguir trabajando con este módulo para sacarme ese 4 de encima? Porque si yo me saco ese 4 de encima, ahí tengo dos módulos igualitos. ¿Hay alguna propiedad que tenga que ver con el módulo de una multiplicación? ¿Que la podía separar? La podíamos separar, ¿sí? Había una propiedad que me decía que si yo tengo el módulo de un producto, lo puedo escribir como el producto de los módulos. Es la propiedad que yo le llamé número 4. Así que en el segundo módulo, que dice 4 por x menos 3, todo eso en valor absoluto, puedo repartir el módulo para 4 y el módulo para x menos 3. ¿Sí? Hay una propiedad que me permite hacer eso. ¿Están de acuerdo? Repartí el módulo en este producto. Apliqué la propiedad 4. Ahora, ¿el módulo de 4 cuánto vale? 4. Lo estoy poniendo acá. 4, 4. profe. O sea que a ese módulo de 4 directamente lo puedo escribir como 4. Es el cohete que tenga el módulo, ¿no? Si el módulo de 4 es 4, bueno, lo llamo 4. Y ahora fíjense que me quedaron los dos módulos igualitos. Acá tengo un módulo de x menos 3 y le estoy sumando 4 veces el mismo módulo. ¿Puedo sumar estos dos módulos? ¿Cuántas veces estaría sumando el módulo de x menos 3? Sería 2 por módulo de x menos 3, ¿Por qué 2? porque... A ver, el módulo de x menos 3 se llama kilo de zanahoria. ¿Cuántos kilos de zanahorias tengo acá? 5 módulos de menos sí, quería ¿Y acá cuántos cinco. kilos de lo mismo 5, tengo? profe. Claro. Tengo 5 kilos de zanahoria, o tengo 5 kilos de módulos de x menos 3. ¿No? Si no me doy cuenta de que acá tengo 1 y acá tengo 4, Claro. puedo sacar factor común x menos 3. Si yo saco factor común módulo de x menos 3, módulo de x menos 3, acá me queda 1 y acá me queda 4. Así que en total tengo 5 veces el mismo módulo. ¿Sí? Ahora me saco el 5 de encima para que me quede el módulo limpito, como dicen ustedes, lo paso dividiendo, y me quedó en limpio que el módulo de x menos 3 es igual a 5. Entonces acá podemos recurrir o a la definición o a la interpretación de distancia. ¿Sí? Si lo miro como distancia, tengo que pensar los números x cuya distancia al 3 es 5 unidades. Así que en la recta numérica me voy a parar en el número real 3, y me voy a ir 5 unidades para la derecha y 5 unidades para la izquierda. Eso sí voy. Profe, ¿al Sí. número 3 o menos 3 o da lo mismo? No, porque acordate que definimos como distancia el módulo de la diferencia. Y acá la diferencia es entre x y 3. Entonces es la distancia de los números x al número 3. ¿Sí? El módulo de la resta. ¿A quién estoy restando? A x y a 3. Entonces es la distancia de los números x a 3. ¿Sí? Y si no, voy con la definición de módulo. La definición de módulo me está diciendo que tengo dos posibilidades en este caso. Lo que está dentro del módulo puede ser 5, o lo que está dentro del módulo puede ser menos 5. ¿Sí? Si es positivo me da el mismo número, y si es negativo me da el opuesto. ¿Está bien? Al aplicar la definición, me saqué de encima las barras de módulo y me quedan dos ecuaciones, que las voy a resolver como ya sé resolver estas ecuaciones. ¿Sí? Así que si despejo x en la primera, paso el 3 sumando, sale que x vale 8,
y si despejo x en la segunda, paso el 3 sumando y sale que x vale menos 2. ¿Sí? Entonces, esta ecuación tiene dos soluciones. X igual a 8 o x igual a menos 2. O lo puedo escribir como... Profe, una consulta. Sí. Si no le puedo sacar el factor común, si tengo otro Sí. ejemplo, pero Sí. no puedo aplicarle la distributiva, ¿cómo lo resolvería? Y ¿Qué no, tendría ahí que ya hacer? ahí ya no tengo estrategias. Ahí se nos acabaron las estrategias a nosotros, lo dejaríamos sin plantear. Suponete que nos hubiera quedado el módulo de x menos 3 más 4 veces el módulo de x más 18. Son dos expresiones distintas. Si no tengo forma de ese x menos 18 escribirlo como x menos 3 usando las propiedades del módulo o los axiomas algebraicos, bueno, ahí ya se me acabaron los recursos para poder resolver esa ecuación. No nos vamos a meter en esas situaciones porque se pueden resolver. O sea, se podría, pero no es parte del tema. No nos va a pasar a nosotros. Si nos llega a pasar, lo dejamos así, sin resolver. ¿Sí? No nos vamos a meter en esos casos extraños. ¿Está? Entonces, fíjense que en el ejercicio 14, algunos ejercicios los pudimos resolver inmediatamente haciendo mención a las propiedades, y otros, como este ejercicio I, hubo que trabajarlos un poquito más. Recuerden que para poder aplicar la definición de valor absoluto, tengo que tener una sola expresión dentro de las barras de módulo. O sea, tengo que tener un solo término con módulo, ¿sí? Y del otro lado de la igualdad, tengo que tener un número que no sea negativo, porque si es negativo dijimos que estas ecuaciones no tienen solución. Bien, vamos a ver alguna. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? A ustedes les queda todo el ejercicio 14, hay más ecuaciones para resolver, pueden hacer el 15 también, que lo pueden mirar como distancia, ¿sí? Vamos a ver ahora algunas propiedades que tienen que ver con desigualdades. Nosotros en la tablita de propiedades vimos que había 3 propiedades que hacían mención, o 4, que hacían mención a las desigualdades, pero nos vamos a focalizar solo en estas dos, ¿sí? En la propiedad 7 y en la propiedad 8. Que parecen propiedades re complejas, pero en realidad, si aprovechamos la definición de distancia, son bastante sencillas, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que una propiedad la pueden vincular a la conjunción y la otra propiedad a la disyunción. Es decir, son dos propiedades completamente distintas. Una se refiere, o una me devuelve una intersección de conjuntos y la otra me devuelve una unión. Y es acá donde Vani les dijo que para ustedes poner un i o un o puede ser indistinto, pero el resultado entre poner un i y un o es una diferencia abismal, ¿sí? Así que vamos a tratar de recordar estas dos propiedades de alguna manera. Yo las tengo que saber si quiero agilizar la resolución de inecuaciones en este caso, porque vamos a trabajar con desigualdades, las tengo que saber para poder resolver las inecuaciones de manera algebraica, ¿sí? Ahora, si me hago lío para recordar una propiedad o la otra, puedo recurrir a la definición de distancia, como para poder recordar en qué casos tengo que aplicar una cosa y en qué casos tengo que aplicar otra, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo. Hallar todos los valores de x que satisfacen la siguiente desigualdad. Módulo de x menor que 3. Hasta ahora veníamos resolviendo igualdades, ¿no? Veníamos diciendo que si el módulo de x era igual a 3, había dos posibilidades. Que la x fuera 3 o que la x fuera menos 3. Pero ahora tengo una desigualdad. Me están diciendo que el módulo de x es menor que 3. ¿Sí? Entonces, dijimos que el módulo de x era la distancia que hay de x al 0, ¿no? El módulo de x lo podíamos pensar como la distancia de este número x al número 0. Ahora, ¿cómo puedo leer entonces esta desigualdad utilizando la definición de distancia? Si el módulo de x fuera igual a 3, digo, son los números cuya distancia al 0 es igual a 3. Y en este caso, ¿cómo lo leo? Son los números... Ahí no dice menor o igual a 3, ahí dice menor a 3. Bueno, pero la propiedad con menor o con menor igual es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es si el intervalo solución es un intervalo abierto o cerrado, si incluimos o no incluimos a los extremos. La propiedad es exactamente igual.
con igual o sin igual, ¿sí? Se aplica de la misma manera. Pero yo quiero que me lean esto como distancia. ¿Cómo lo leería como distancia? Son los números X. Cuya distancia al 0 es menor que 3. Perfecto. Son los números X cuya distancia al 0 son menores que 3. ¿Alguien me puede decir un número cualquiera cuya distancia al 0 sea menor que 3? 2. Un ejemplo. 2. ¿Algún Menos otro? Dos. Menos 2 también, menos 1, ¿sí? Hay un montón de números X que están a menos de 3 unidades del 0, ¿sí? Entonces, decir que el módulo es la distancia de un número al 0 y leer esta desigualdad en forma de distancia, podríamos decir, mirá, existen números reales cuya distancia al 0 es menor que 3. ¿Cómo lo voy a pensar? Me voy a parar en la recta numérica, ¿sí? En el 0, me voy a ir 3 unidades hacia la derecha y 3 unidades hacia la izquierda. Y ahí digo, bueno, ustedes me dijeron el 2, el 1, el menos 2, el menos 1, son los números que están desde 3 para acá adentro, ubicados en la recta, y todos los reales que están desde menos 3 para acá adentro, ¿sí? Los que están a menos de 3 unidades del 0. El 3 está exactamente a 3 unidades del 0. Y el menos 3 también está exactamente a 3 unidades del 0. Estos dos numeritos, los extremos, el 3 y el menos 3, ¿entrarán adentro de las soluciones no de esta entran. integración? No entran porque dicen menor. No entran que porque menor acá, igual. es como bien anticipó Alexis, no está el igual. Así que el 3 y el menos 3 no serán solución. Pero sí van a entrar todos los que están comprendidos entre menos 3 y 3, ¿sí? Todos los que están acá adentro, Sí, el menos 2, el menos entran 1. todos. Pero son infinitos esos números reales, ¿no? Porque no puedo decir que la ¿Por solución qué es... son infinitos si son 4 nada más? Sin contar No, el porque cero? vos Puede ser estás pensando en el 0,75, por conjunto ejemplo. de los números enteros, y acá estamos trabajando con los números reales, Alexis. Si fuese Listo. definido dentro del conjunto de los enteros, ahí sí diríamos, son 5, porque el 0 también verifica, ¿no? El menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Pero como estamos trabajando con los reales, acordate que entre un real y otro hay infinitos reales entre medio, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para nombrar a esos infinitos números reales comprendidos entre menos 3 y 3? Escribimos un intervalo abierto. Exactamente, acá tenemos que recurrir a un intervalo abierto, ¿sí? Abierto lo simbolizamos con paréntesis, ¿eh? Este paréntesis indica que el menos 3 no lo incluye y el 3 tampoco, y todos los números comprendidos entre menos 3 y 3 serán solución de esta desigualdad, ¿sí? Así que vamos a dar la respuesta usando la notación de intervalo. La notación de intervalo diremos que son todos los números que se encuentran en el intervalo abierto, que arrancan menos 3 y terminan 3. ¿Sí? Cuando digo abierto no incluimos ni al menos 3 ni al 3. Bien, fíjense que pensar este ejercicio usando la notación de distancia fue bastante intuitivo, bastante inmediato. Vamos a ver otro ejemplo donde tengamos que usar esta definición o esta propiedad número 7 que tiene que ver con la desigualdad de menor o igual. En el caso de este ejemplo usaríamos la propiedad 7, si fuera mayor usaríamos la 8. ¿Sí? Bien, hallar los valores de x que satisfacen la siguiente desigualdad. Módulo de x menos 1 menor o igual que 5. Si lo pensamos como distancia, es la distancia de los números x al 1, ¿no? Porque la diferencia es entre x y 1. Son los números x cuya distancia al 1 tiene que ser menor o igual que 5. Voy a encontrar esos números cuya distancia al 1 sea menor o igual que 5. Si me voy a la recta numérica, me paro en el 1. Me voy 5 unidades para la derecha y me voy 5 unidades para la izquierda. Y después digo, che, quiero los que están a menos de 5 cuadras del 1 sería, ¿no? Son todos los que vienen para acá adentro, igual que el caso anterior. La diferencia acá está en que tengo el igual, ¿no? El 6 está más de 5. Incluye también a los que están a distancia de 5. Exactamente, acá tenemos que incluir a los que están exactamente a 5 unidades del 1. Listo. O sea, al 6 y al menos 4. Infinito.
¿sí? Porque son números reales, entre menos 4 y 6 hay infinitos números reales. ¿Cómo le decimos en matemática, cómo diferenciamos esta situación de la anterior? En la anterior escribimos un intervalo que no queríamos ni al 3 ni al menos 3. Y acá le tenemos que decir que queremos que incluya al menos 4 y queremos que incluya al 6. Con un corchete. Con un Con corchete. corchetes. Es decir, vamos a pintar o nos vamos a quedar con todos los números que están entre menos 4 y 6, porque yo quiero que la distancia sea menor que 5, que esté a menos de 5 unidades del 1, pero también que esté exactamente a 5. O sea que al 6 lo vamos a incluir, le ponemos un corchete, y al menos 4 lo vamos a incluir. ¿Sí? ¿Cómo hubiésemos resuelto este ejercicio aplicando la propiedad 7? La propiedad 7 me dice, el módulo de esto menor o igual que 5 equivale o significa que la expresión que está dentro de las barras de módulo, que en la propiedad 7 se llama x, acá se llama x menos 1, o se podría llamar cacho, esa expresión tiene que quedar comprendida entre menos 5 y 5. Eso es lo que me está diciendo la propiedad. Si vos tenés el módulo de algo menor o igual que 5, significa que ese algo queda comprendido entre menos 5 y 5. ¿Sí? Este queda comprendido entre menos 5 y 5, se puede separar en dos casos. Si ustedes vieron el video de Belén, esto es un sistema de inecuaciones. ¿Sí? Lo puedo pensar como x menos 1 menor o igual que 5, pero al mismo tiempo x menos 1 tiene que ser mayor o igual que menos 5. ¿Sí? Sería una conjunción de proposiciones. El x menos 1 tiene que ser menor o igual que 5, y al mismo tiempo el x menos 1 tiene que ser mayor o igual que menos 5. La conjunción de proposiciones está vinculada a la intersección de conjuntos. ¿Sí? A mí me resulta más práctico aplicar directamente la propiedad y pensar en esta cadena de desigualdades. ¿Sí? Cuando uno despeja, por ejemplo acá en este caso que me tengo que sacar el 1 de encima, uno dice lo paso sumando. Bueno, ¿a dónde lo paso sumando? A todos los lados, ¿sí? Lo paso sumando a la izquierda y lo paso sumando a la derecha, que es lo mismo que decir sumo 1 a todos los miembros. ¿Sí? Si este menos 1 lo paso sumando al 5, me da el 6. Y si este menos 1 lo paso sumando al menos 5, me da el menos 4. ¿Ven que acá sale el intervalo, o los valores de x, comprendidos entre menos 4 y 6, que es lo que pintamos acá, usando la notación de distancia, ¿sí? O la definición de distancia. Entonces, usando la notación de intervalo, la diferencia entre este ejercicio y el anterior es que el intervalo ahora es un intervalo cerrado, incluye a los extremos, ¿sí? Entonces las soluciones son todos los números reales comprendidos entre menos 4 y 6, incluyendo el menos 4, incluyendo el 6. ¿Sí? Como distancia, son la distancia de los números x al 1, que están a menor o igual cantidad, menor o igual que 5 unidades. ¿Sí? O sea, desde el 1 me voy 5 para la derecha, me voy 5 para la izquierda, y después pinto todos los que están a menos de 5 unidades. Y ahí armo el intervalo de manera intuitiva. ¿Sí? Ahora, si me cuesta pensarlo como distancia, la propiedad 7 me dice, si vos tenés una desigualdad con módulo menor o igual a 5, significa que lo que está dentro del módulo queda comprendido entre ese número y el opuesto. Y me queda una cadena de desigualdades para resolver. Empiezo a despejar x, pasando hacia ambos miembros de las desigualdades, hasta obtener el intervalo solución. El único riesgo que podemos llegar a correr acá es cuando nos aparece un producto o un cociente de un número negativo. Recuerden que en las desigualdades, multiplicar o dividir por un número negativo hace que se nos cambie el sentido de la desigualdad. Así que es importante que tengan presente eso y que sepan leer cómo quedarían los intervalos. Vamos con un ejemplo más, a ver si se animan a hacerlo ustedes. Pueden pensarlo como distancia, si lo desean, o pueden usar directamente, en este caso, la propiedad 8, porque estamos hablando de mayor. Acuérdense que no es la misma propiedad para menor que para mayor. Tómense un minutito y traten de pensar este ejercicio como distancia o usando las propiedades y díganme qué les da como intervalo solución. Menos 1 más 2 igual a 1.
No, porque vos te estás hablando de una igualdad, Alexis, y es una desigualdad. El módulo de x más 2 es mayor que 1. O lo mirás como distancia, te parás en la recta numérica y vas... No te voy a 1 decir. más 2 mayor que 1. ¿Por qué 1 más 2? ¿Qué estás Porque aplicando? ¿La definición de distancia o la propiedad 8? La de distancia. La de distancia. Entonces, dibujá la recta numérica. ¿Y la distancia entre quién y quién sería? Acordate que distancia tiene que ser el módulo de la diferencia. El módulo de una recta. La distancia entre 0 y 2 es ¿Por qué entre mayor a 0 y 1. 2? ¿Por qué entre 0 y 2 si no sé quién es x? Porque estoy tratando de darle un valor a x. Ah, pero no hay que tratar de darle valores a x. Hay que pensarlo y justificarlo. Porque acordate que hay infinitos valores entre un número real y otro. Ah, listo. A vos se te haya ocurrido el 0, es uno de los infinitos que puedes llegar a verificar. No podemos Profe. estar probando con los infinitos. Sí. Puede ser que el módulo de x más 2 implique que x es mayor o igual a 1 o x es menor o igual a menos 1. X no, porque adentro del módulo no está solo la x. Claro, x más 2 es mayor o igual a 1. Igual no tiene, así que mayor solo. Porque este ejercicio no tiene igual. La propiedad dice con igual, Claro. pero se puede poner o sacar el igual. Es Ok. indistinta la propiedad. En este caso, si yo aplico la definición, sería x más 2 mayor que 1 O x más 2 menor que quién? menos 1. Menor que menos 1, exacto. O es mayor que el que me dieron, o es menor que el opuesto. ¿Sí? Eso es si aplico la definición. ¿Alguien lo pensó como distancia? Como distancia, no, fíjense que, acuérdense que es el módulo de la diferencia, y acá tengo una suma, ¿no? Pero esto lo puedo pensar como x menos menos 2. Esta suma, la puedo pensar como x menos menos 2. Entonces sería la distancia de los números x al menos 2. Tiene que ser mayor que 1. Tengo que vivir a más de una cuadra del número menos 2. ¿Sí? Hay números reales que verifican que la distancia de esos números al menos 2 es mayor que 1. Entonces, me voy a la recta numérica, me paro en menos 2, me voy. Uno para la derecha y uno para la izquierda. Y ahora digo, bueno, quiero los que viven a más de una cuadra. El menos 1 está justo a una unidad del menos 2. Así que si me vengo para adentro, la distancia va a ser más corta, ¿no? Si me vengo para adentro del menos 1. Así que me tengo que ir hacia la derecha del menos 1. El 0 va a estar más lejos, el 1 va a estar más lejos, el 2 va a estar más lejos. Todos los números reales que vayan de menos 1 en adelante van a estar a más de una unidad del menos 2. Y lo mismo si me voy para la izquierda, ¿no? De menos 2 me voy a una unidad hacia la izquierda y digo, bueno, ahora quiero los que están a más de una unidad. El 3 está a una unidad del menos 2. Si me vengo para adentro voy a estar a menos de una unidad, así que me voy para afuera. ¿Sí? El menos 4, el menos 5, el menos 6, todos los números reales que están acá están a más de una unidad de distancia. Entonces, ¿cómo digo cuáles son las soluciones? Y los que están después de menos 1, desde menos 1 hasta que me canse, o los que están antes de menos 3. ¿Sí? Son todos los números reales que están después de menos 1 o antes de menos 3. ¿Le pedimos ayuda a la notación de intervalo? ¿Cómo podríamos decir todos esos números? Los que están acá, a ver, los que son más chicos que menos 3. De infinito negativo. Desde menos infinito. Hasta 3. Hasta menos 3. Claro. Al menos 3 lo tengo que incluir. ¿Está a más de una unidad del menos 2? No. No, ahí sí que ahí le pondríamos paréntesis, ¿no? Ajá. Y si no estoy acá, ¿dónde puedo estar también? ¿Quiénes son los que verifican también? Acá. Claro. ¿Y cómo los escribiría? Menos 1 a infinito positivo. Hasta infinito positivo. Sin contar el menos 1. Intervalo abierto también. ¿Sí? Fíjense que intuitivamente dije, son los números cuya distancia al menos 2 es mayor que 1. Digo, bueno,
Me paré en -2, me fui 1 para la derecha y me fui 1 para la izquierda. Y una vez que ya estoy en una unidad, digo, bueno, ¿qué quiero? ¿Los mayores o los menores? Si quiero los mayores, me voy para afuera, me voy más lejos del -2. Y si quiero los menores, me acerco al -2, pintaría los de adentro, ¿sí? Intuitivamente salen los intervalos usando la notación de distancia. Son los que se encuentran entre -∞ y -3, o los que se encuentran entre -1 e infinito, ¿sí? Que lo escribimos con notación de intervalo, como bien dijeron las compañeras. Ahora, si quiero aplicar la propiedad, tengo que usar la propiedad 8, ¿no? La que se refiere a mayor. Como bien dijo hace un ratito el compañero, tengo que plantear dos desigualdades, una disyunción. Acuérdense que la desigualdad de mayor tengo que resolver dos desigualdades, una o la otra, ¿sí? Y la propiedad dice que el módulo de la expresión que sea mayor que 1 significa, o equivale a decir, que esa expresión es mayor que 1 o la misma expresión es menor que el opuesto de 1. ¿Sí? Y acá me quedan dos inecuaciones, dos desigualdades para resolver. La expresión mayor que el que me dieron o la expresión menor que el opuesto. ¿Sí? Resolvemos las dos inecuaciones y sale obviamente el mismo intervalo de solución. Fíjense que acá x más 2 mayor que 1, paso el 2 restando y me queda x mayor que -1, que sería este intervalo de acá, ¿no? Y x más 2 menor que -1, paso el 2 restando y me queda menor que -3, que sería este intervalo de acá. ¿Sí? Entonces, como solución tengo dos intervalos, una unión de intervalos, ¿sí? La disyunción es una unión de intervalos. O estoy en este que está acá, o estoy en este que está acá. No puedo estar en los dos al mismo tiempo, ¿sí? No puedo estar en -∞, -3, y al mismo tiempo estar en -1 infinito. O estoy en este intervalo, o estoy en este otro. Es una unión de intervalos. ¿Sí? Acá usamos la propiedad 8, que se refiere a las desigualdades con mayor, ¿sí? La 7 es a las desigualdades con menor. Acuérdense que con mayor o mayor igual es exactamente lo mismo. Aplico la misma propiedad, lo único que cambia es si incluyo o no incluyo a los extremos del intervalo. ¿Sí? Los infinitos no se incluyen nunca, porque si no es contradictorio. Poner un corchete al infinito es decir que llegamos hasta ahí y en realidad infinito no es un número, ¿no? Es como una expresión de deseo. Bueno, ¿hacemos alguno del 17 que tienen que ver con desigualdades? ¿Les parece? Después ustedes completan el resto, ¿sí? Hagamos, por ejemplo, el ejercicio de el 17D. Acuérdense que siempre que puedan, lo pueden interpretar como distancia o directamente pueden aplicar la propiedad, ¿sí? Si se me complica para interpretarlo como distancia, porque la expresión algebraica que figura acá adentro es un poco rara o es muy compleja, directamente voy con, en este caso, la propiedad 7, porque se refiere a una desigualdad de menor, ¿sí? Si fuera una desigualdad de mayor, voy con la propiedad 8. Bueno, tómense un minutito y díganme cómo van a pensar este ejercicio. Disculpe, profe, ¿cuál era la respuesta del ejercicio anterior? Del ejercicio anterior, los x que pertenecen al intervalo de -∞ a -3, unión los que pertenecen al intervalo de -1 a infinito. Abierto -3 y -1 porque pedíamos los mayores nada más. ¿Sí? Gracias. Bueno, a ver cómo van a pensar este ejercicio de... A mí me resulta un poco más sencillo, tal vez porque no lo entiendo bien a la otra manera, pero sacar el módulo, sí, dejar esa desigualdad y plantear otro camino donde multiplico al primer miembro por -1, digamos, y lo transformo en opuesto. Sí, tenés que dar vuelta a la desigualdad. Claro. Claro. ¿Y en qué te basaste? En la definición de módulo. Es que la definición de módulo está dado para igualdades, no para desigualdades. Ahí está el tema, ¿no?
Por eso es importante, y lo que les decía Vanina, es que ustedes miren los materiales, vuelvan a mirar los videos, lean lo que está escrito, porque ustedes traen a lo mejor algunas mañas de la escuela secundaria, que no quiere decir que estén mal, pero en este nivel nosotros les pedimos que se expresen con un poco más de rigurosidad, ¿sí? Yo en mi experiencia como docente de esta materia he visto resolver este tipo de inecuaciones con 2 flechas, y me cansé de buscar materiales y materiales y materiales de los que nosotros les presentamos, y en ningún caso les presentamos 2 flechas, y uno dice, ¿y qué significan esas 2 flechas? Y bueno, a lo mejor en la escuela secundaria esas flechas tenían, estaban en algún contexto, que a lo mejor la intención era que a ustedes se les clarificara el ejercicio, pero si yo acá pongo 2 flechas, estoy en un nivel universitario en donde me tengo que expresar con la mayor claridad posible. ¿Qué interpretación matemática le doy a esas 2 flechas? O esto que me decía, saco las barras de módulo, dejo la desigualdad como está, y después planteo otra, y multiplico por -1. ¿Y en qué me baso para hacer eso? Y lo que pasa es que si vos multiplicás por el opuesto y te cambia la desigualdad, te cumple la propiedad que vos hablaste de la 7 o de la 8. Claro, pero estamos hablando de igualdades. Eso es válido cuando yo tengo igualdades. Y acá tengo desigualdades. Entonces la definición no me sirve, porque la definición está planteada para una igualdad. Lo que sí puedo robarle a la definición es la interpretación de distancia. ¿Sí? Si yo lo pienso como distancia, digo, son los números reales cuya distancia al 1 es menor o igual que 3. Entonces ahí sí, me dibujo la recta numérica, me paro en el número 1, me voy 3 para la derecha, 3 para la izquierda, y veo que pinto. Pero con respecto a desigualdades, lo único que tengo son esas 4 propiedades que están en la tablita. Bueno, ¿con cuál de esas 4 propiedades se vincula este ejercicio? Con la propiedad 7. La propiedad 7 se refiere a los módulos menores o iguales que una expresión. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Sería pararse en el -1 y correrse 3 lugares para los 2 lados. Para los 2 lados, exactamente. Si yo me en paro en el 2. 1, no en el En el -1. 1, ese iba a En decir. el 1. Ah, en el 1. Porque acordate que es la distancia es el módulo de la diferencia. La diferencia acá es entre x y 1, así que me paro en el número 1. Si me voy 3 unidades para la derecha, caigo en el número 4. Y del 1 me voy 3 unidades para la izquierda, caigo en el número -2. Esos están justo a 3 unidades del 1. Después tengo que quedarme con los menores, o sea, con los que vienen para adentro, si lo pienso como distancia. ¿Y si se uso la propiedad en intervalos también? Sí, un único intervalo. Ok. Pero acordate que tenés que pensar en el módulo de la diferencia para pensar en la distancia, ¿eh? La diferencia es entre x y 1. Entonces te vas a parar en 1. Y si aplico la propiedad, nadie me dice, che, ¿cómo sería la propiedad? La propiedad sería cuando x pertenece al intervalo de -2 a 4. Bueno, ahí ya me diste la respuesta, sí. Ahí ya me diste la respuesta. O sea, lo pero que la hago propiedad es me dice, lo que está dentro del módulo, ese x menos 1, quede comprendido, en este caso, entre -3 y 3, eso me dice la propiedad. Saco las barras de módulo, pidiéndole que como es una desigualdad en menor o igual, pidiéndole a esa expresión que quede comprendida entre -1 y 1. Y acá tengo 2 inecuaciones, ¿sí? Es una conjunción de inecuaciones, o un sistema de inecuaciones. Se tienen que cumplir las 2 condiciones en simultáneo. Sí, cuando pasamos, sí. ¿Es necesario aplicar la propiedad 7? Porque yo ahí lo que podría hacer es directamente decir que el módulo x menos 1 es igual, es menor o igual a 3 o menos 3, y ahí doy los resultados. No, es que el módulo de x menos 1 no es menor o igual a 3 o a menos 3. Ese es el error. Porque ustedes están pensando la desigualdad como la definición de módulo, y la definición de módulo solo vale cuando tengo igual. Ahí está el error, ¿sí?
No es lo mismo decir que x menos 1 es menor a 3 o a menos 3. Son dos cosas distintas. Porque vos al decir x menos 1 es menor que 3 o es menor que menos 3, estás planteando dos desigualdades que las estás poniendo dos proposiciones en disyunción. O es menor que 3 o es menor que menos 3. Y no es eso lo que dice la propiedad. No hay una definición de valor absoluto para menor. Sí la podés vincular como distancia. Este ejercicio se resuelve. O me paro en la recta numérica, en el número 1, me voy 3 unidades para la derecha, 3 unidades para la izquierda y pinto los menores iguales, o aplico la propiedad 7. No hay otra alternativa. La definición de módulo no sirve, sacar las barras de módulo, poner el 3 y poner el menos 3, no está escrito en ningún lado, no sirve. O aplico la propiedad 7 o la interpreto como distancia. Este es el mensaje Cari, que queremos dar. Sí. No, quería agregar algo con respecto a esto, porque es como que están pensando en cómo llegar a la solución. Están diciendo, bueno, pero ¿de dónde voy a sacar esto y cómo voy a dar la solución? No es lo que estamos queriendo nosotros. No queremos que piensen en cómo llegar, y no importa si lo escribo así, si escribo flechas, si escribo esto, si escribo el otro, tal llegó a lo mismo. Estamos tratando de escribir lo que corresponde de acuerdo a lo que vimos en el capítulo 2 de lógica. Lo que está escribiendo Cari es que una expresión es equivalente a la otra y mediante ese método vamos a llegar a la solución. Estamos queriendo que aprendan a escribir bien su razonamiento fundamentado en las propiedades matemáticas. Después, si llegamos igual o no a la solución, es otro problema, pero si ustedes no lo escriben como lo escribimos nosotros, se los vamos a marcar eso. Si quieren, pueden pensar en cómo lo hacían en la escuela, qué sé yo. Pero cuando lo vayan a escribir, tienen que escribirlo así, porque estamos estudiando las propiedades de los números reales. Pasando en limpio, si yo quiero decir que esto es 3 o es menos 3, que x menos 1 es 3 o es menos 3, tengo que tener una igualdad, y ahí la fundamentación es, estoy usando la definición de módulo. La definición de módulo dice el módulo de x es igual al mismo número, si es no negativo, o al opuesto. Acá no tenemos una igualdad, tenemos una desigualdad. Entonces la definición de módulo no me sirve. Tengo que usar las propiedades que se refieren a las desigualdades con módulo. Y la única que puedo aplicar es esta propiedad 7. A menos que interprete este problema geométricamente y piense en aquellos números cuya distancia al 1 es menor o igual que 3. Si lo represento geométricamente como corresponde y pinto el intervalo como corresponde y doy la respuesta como corresponde, el ejercicio está bien resuelto. Está resuelto geométricamente. ¿Sí? Si lo quiero resolver algebraicamente, no me queda otra que aplicar la propiedad 7. No hay otra propiedad, no se puede inventar una propiedad entre la definición y lo que se me ocurre, y saco un menos y pongo un más, y dejo la desigualdad como está, y después la doy vuelta. Esas son cosas que uno intenta como vincular lo que sabe de la definición con el sentido común o con lo que uno haría, pero no está avalado matemáticamente. ¿Sí? Entonces nosotros les vamos a pedir que se expresen de manera correcta. Después, una vez que uno aplicó la teoría correspondiente, o la definición correspondiente, o la propiedad correspondiente, o lo que sea, después les va a quedar algo que sí, que el sentido común o la operatoria de manera natural sale. Pero es importante que traten de comprender que acá la definición de módulo no cuenta, porque tengo una desigualdad. ¿Sí? Entonces, la propiedad 7 me dice, si vos tenés el módulo de una expresión menor o igual que 3, significa, equivale, se deduce ida y vuelta, que esa expresión que está dentro del módulo queda comprendida entre menos 3 y 3. Y esto no es otra cosa que lo mismo que hacemos cuando nos paramos en la recta, ¿no? Bueno, acá paso el 1 sumando para todos lados y sale, como bien alguien dijo, el intervalo menos 2, 4. ¿Sí? El intervalo cerrado. Si lo pienso como distancia, es la distancia de los números x al 1 menor o igual que 3. Así que de 1 me voy 3 para la derecha, 3 para la izquierda, y pinto los que son menores o iguales que menos 3. Es decir, el 4 es igual y pinto todos los de adentro.
El menos 2 es igual y pinto hacia adentro. Así que lo que me queda es este intervalo cerrado que va desde menos 2 hasta 4. Como tiene igual, incluimos al menos 2 y también incluimos al 4. ¿Sí? Estas son las únicas formas de resolver este tipo de inecuaciones. ¿Sí? O lo interpreto geométricamente como distancia, o lo vinculo con alguna de las propiedades de desigualdad. No tenemos otra teoría que nos avale, no hay otras definiciones ni otras propiedades que nos avalen todos los procedimientos que se nos puedan llegar a ocurrir, a menos que se les ocurra algún procedimiento que sea válido. Pero bueno, por ahora nos vamos a manejar con lo que dice el apunte, que es la definición, que solo es válida cuando tengo igualdad, o las propiedades de valor absoluto. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con el ejercicio E? Si lo tuvieran que vincular con alguna de las dos propiedades de desigualdad, ¿con cuál lo vinculan? ¿Con la 7 o con la 8? Con la 7. Con la 8. Con la 7. La 7 me dice que el módulo tiene que ser menor o menor o igual que un número. La 8 y la porque 8 me dice que el módulo tiene que ser mayor o mayor o igual que un número. ¿Cómo es el módulo con respecto a 2? Mayor igual. Mayor igual. Mayor igual. Entonces, parecía que era la 7, pero en realidad es la 8. Porque yo, al decir que 2 es menor o igual que el módulo, es lo mismo que decir que el módulo es mayor o igual que 2. ¿Sí? Es una propiedad de módulo mayor. Así que voy con la 8. Sí, voy algebraicamente. Si lo quiero pensar geométricamente, la distancia de los números X, ¿a quién? Al 3. Al 3. ¿Cómo tiene que ser esa distancia? Menor que 2. Mayor que 2, perdón, o igual. Mayor o igual que 2. Entonces, a partir de 3, ¿qué hago? Sumo 2. Correrse 2 lugares para Me los dos lados. voy 2 para cada lado, y de ahí pinto las distancias que están a 2 o a más de 2. O sea, pinto para adentro, me acerco al 3 o me alejo del 3. O pinto para afuera. Pinto para afuera, ¿sí? Y si voy con la propiedad 8, la propiedad 8 me dice que el módulo de x menos 3 sea mayor o igual que 2, significa que la expresión que está dentro del módulo es mayor o igual que 2, o la expresión que está dentro del módulo es menor o igual que el opuesto. O una disyunción es mayor que, o igual que 2, o es menor o igual que el opuesto de 2. Y acá tengo 2 inecuaciones por resolver. ¿Sí? Resuelvo cada una por separado y después hago la unión de los intervalos. Solución. ¿Sí? Esta disyunción es una unión de intervalos. Entonces, paso el 3 sumando. En el primer caso, si paso el 3 sumando, me queda mayor que 5. Y en el segundo caso, si paso el 3 sumando, me queda menor o igual que 1. Por lo tanto, los dos intervalos son de menos infinito a 1 y de 5 en adelante. ¿Sí? Fíjense que geométricamente era sencillo. Los números x cuya distancia al 3 es mayor o igual que 2. De 3 me fui 2 unidades para la derecha, caí en el 5. Y digo, bueno, de 5 me voy más lejos que 3. Y de 3 me fui 2 unidades para la izquierda y caí en el 1. Bueno, me voy más lejos que 3. Pinto para la izquierda. Y acá me quedan los intervalos, desde menos infinito hasta 1. Al 1 lo incluyo porque está a 2 unidades del 3. O unión desde 5, incluyéndolo porque está a 2 unidades del 3 en adelante. Está infinito. ¿Sí? Fíjense que o aplico la propiedad o lo interpreto geométricamente, como distancia. ¿Estamos de acuerdo? A ver qué pasa acá. ¿Qué pasa en el F? No se puede resolver. A ver, no se puede resolver, no sería la respuesta que estamos esperando. Porque el A, o sea, ahí el A sería menor que 0. Perfecto, muy bien. Recuerden que la propiedad 7 dice módulo de x menor o igual que A, y entre paréntesis al final me dice A tiene que ser no negativo.
¿sí? El módulo de x menor o igual que este número no puede ser negativo, me lo dice la propiedad. Si quieren, volvemos hacia atrás y recordamos la propiedad, en la tablita, muy atrás, si no lo tienen ahí en la página, acá, en la página 11, módulo de x menor o igual que a, pero ese número a no puede ser negativo, me está diciendo. Para poder aplicar esta propiedad, ese número a no tiene que ser negativo. Lo mismo que en la 8. Si quiero aplicar la propiedad, este número a no puede ser negativo. ¿Sí? Eso me está diciendo la propiedad 7 y la propiedad 8. Entonces, en este ejercicio, a ver cuál es el que estábamos haciendo. No, este ya lo hicimos. En este, no es que no se puede resolver, no puedo aplicar la propiedad. ¿Por qué no puedo aplicar la propiedad? Porque como bien dijo el compañero, este número no puede ser negativo. La propiedad solo puede ser aplicada si este número es un número mayor o igual que 0. Y el menos 1 no es mayor o igual que 0. Este no es mayor o igual que 0. Entonces no puedo aplicar la propiedad 7. Pero que no pueda aplicar la propiedad 7 no quiere decir que no la pueda resolver. ¿Sí? Tampoco quiere decir que no tenga solución. No puedo aplicar la propiedad. Si no puedo aplicar la propiedad, tendré que recurrir a otro recurso. Bueno, la propiedad no la puedo aplicar. ¿En qué podemos pensar? En hacerlo geométricamente. Geométricamente. El módulo de x menos 1, ¿qué significa? Hay que pararse en 1. Me tengo que parar en 1. Estoy pensando en distancias, ¿no? Me tengo que parar en 1 y tengo que moverme menos una cuadra. Menos una cuadra. Ah, bueno, pará. El módulo de la diferencia entre dos números significa la distancia que hay entre esos dos números, ¿no? El módulo de la diferencia entre estos números significa la distancia que hay entre estos dos números. ¿Cómo son las distancias? Positivas. Positivas, o en el peor de los casos, 0, ¿no? Son no negativas. Ahora, una distancia que siempre es no negativa, ¿puede ser menor o igual que menos 1? Un número positivo o 0, ¿puede ser menor o igual que menos 1? No. Siempre es mayor. No puede ser, siempre es mayor. Entonces, en este caso, la desigualdad no tiene sentido, o sea, no tiene solución. Pero no tiene solución no porque no puede aplicar la propiedad 7, no tiene solución porque no tiene sentido pensar que una distancia sea menor que un número negativo, o igual que un número negativo. Es como habilitar a decir, che, yo vivo a menos, o vivo a menos una cuadra de la universidad. A menos una cuadra de la universidad, o más cerquita. O yo mido menos 1,60 m. ¿Cómo voy a medir menos 1,60 m? Las distancias son positivas. Y si son positivas, o 0, no pueden ser menores que un número negativo. Entonces, cerrando esta idea, el ejercicio F no tiene solución porque no tiene sentido la desigualdad. ¿Sí? No podemos aplicar la propiedad 7, porque este número no es negativo, digamos, y la propiedad 7 justamente me pide que no sea negativo, pero que no pueda aplicar la propiedad no significa que no pueda resolver la inecuación. En este caso dio la casualidad que no tenía solución, pero no siempre va a pasar lo mismo. Yo quiero que les quede claro eso, que no se puede aplicar la propiedad no significa que no se pueda resolver. Ahí por ahí lo que conviene es recurrir al sentido común y a la interpretación de distancia, ¿no? El sentido común y la interpretación de distancia me dicen, che, una distancia no puede ser más chico que un número negativo. Entonces la inecuación no tiene solución. ¿Sí? La respuesta sería esa, la inecuación no tiene solución. Ahora, en cambio, en el ejercicio C, ¿pasa lo mismo? En el G, perdón, ¿pasa lo mismo? ¿Es el mismo caso el G que el F? No, porque, O sea, te está diciendo que puede ser mayor. No es lo mismo porque dice que puede ser Bien. mayor. Entonces, ¿no tiene solución tampoco el G? ¿Puedo aplicar la Sí, propiedad tiene. 8? ¿Se puede aplicar la propiedad 8?
Sí. No, no se puede. No, no No, se puede, porque no tiene se que puede. ser A mayor o igual a 0. Exacto, no se puede, este número no puede ser negativo. Ahora, que no se puede aplicar la propiedad significa que tengo que pensar en otra estrategia, ¿sí? Ya la propiedad me dice, no la podés usar, pensá en otra cosa. Bueno, pensemos en otra cosa. Dijimos que el módulo de x menos Y 1 van a, es la van a ser distancia. todos los valores menos los Claro. negativos. ¿Por qué menos los negativos? Ponga lo que yo ponga Porque dentro de x. de menos 1 a 0 no va a poder tomar el valor el módulo. ¿Cómo que no? Si el módulo le puedo calcular a cualquier número real y siempre me devuelve un resultado no negativo. El módulo se lo puedo... No, porque de números menos, enteros que no si sean negativos. el módulo a vos te diera menos 0,5, Sí. tampoco podría, porque Es te que lo el transforma módulo en no me va a positivo. dar menos 0,5, porque el Por módulo eso. me va a devolver el valor absoluto de menos 0,5, que es 0,5. El módulo nunca me va a devolver un número negativo. Acuérdense de la propiedad 1. Es una distancia. El módulo siempre es mayor o igual que 0. Ponga lo que ponga dentro del módulo, el módulo siempre me devuelve mayor o igual que 0. Siempre. No importa qué número esté dentro del módulo. Es como lo que dijo usted, de que no se puede vivir a una cuadra negativa de la Bien. universidad. Bueno, perfecto. No se puede. Pero no se puede no significa que no pueda dar respuesta. Ahora, como bien dije eso, también estoy diciendo que ponga lo que ponga acá adentro, no importa qué número real elija, cuando yo le aplico las barras de módulo, el resultado me devuelve un número positivo o 0. O sea que siempre va a ser mayor. No va a poder ser Siempre igual. va a ser mayor que un número negativo, un número positivo, o el 0. El 0 o los números positivos siempre van a ser mayores que un número negativo. Obviamente no van a ser nunca iguales a menos 1, pero esto es una, acuérdense que es una Ejemplo, disyunción. una pregunta. Por ejemplo, Sí. 1 positivo es más grande que menos 100. Sí, los números positivos son mayores que cualquier número negativo. Siempre. Listo. ¿Sí? Siempre significa que no importa qué número ponga acá adentro, el valor absoluto me va a devolver un número positivo o 0, y los positivos o el 0 siempre son mayores que menos 1. Entonces, en este caso, a diferencia del anterior, más allá de que no pude aplicar la propiedad porque no se cumplen las condiciones, puedo garantizar que esta inecuación va a tener como solución todos los números reales, porque no importa quién sea x. Al restarle 1, el módulo de x menos 1 va a ser mayor o igual a 0. Y los números que son mayores o iguales que 0, siempre son mayores que menos 1. ¿Sí? Nunca van a ser iguales a menos 1, pero acuérdense que este mayor o igual es una disyunción. Siempre se va a cumplir la de mayor. Los positivos siempre son mayores que los negativos. O el 0 es mayor que un número negativo. Sí. Vamos a cómo escribir la respuesta. La respuesta sería que esta inecuación se verifica para todos los números reales. Es decir, puedo listo, poner perfecto. para todo x que pertenece a los reales la respuesta, o bien puedo escribirlo como intervalo de menos infinito a más infinito, como ustedes quieran. Pero fíjense en la diferencia entre la f y la g. ¿Sí? Que no pueda aplicar la propiedad no significa que no pueda resolver el ejercicio o que no tenga solución. Si no puedo aplicar la propiedad, freno, lo pienso, uso el sentido común, trato de pensarlo como distancia, y digo, si me piden que sea menor que un negativo, obviamente no va a tener solución. Y si me pide que sea mayor que un negativo, obviamente siempre va a ser mayor que un negativo el módulo. ¿Sí? Entonces, en un caso no tengo solución, y en el otro tengo todos los reales. ¿Sí? Bueno, les queda una linda tanda de ejercicios para hacer en este 17. Y por último, les voy a dar un empujoncito con el ejercicio 16, que suele generar bastante conflicto, y con esto vamos terminando. En el ejercicio 16 se nos presentan situaciones inversas a las que venimos trabajando. Nosotros hasta ahora venimos resolviendo desigualdades con módulo, ¿no? Nos dan una desigualdad con módulo,
usamos la propiedad, lo pensamos como distancia y tratamos de hallar el o los intervalos solución, ¿sí? Aplicando la propiedad o pensándolo como la distancia entre dos números, damos como respuesta el intervalo solución de la inecuación. Ahora, lo que nos propone el ejercicio 16 es el camino inverso, ¿no? Yo te voy a dar un intervalo o unos intervalos y vos tratá de escribir ese intervalo usando una desigualdad con módulo. O sea, es como desarmar el proceso. Es como decir, hasta ahora yo te doy la desigualdad con módulo y vos te ocupaste de encontrar el intervalo solución. Ahora yo te doy el intervalo solución y vos tratás de encontrar la inecuación con módulo, ¿sí? Como nosotros estamos acostumbrados a escribir de izquierda a derecha, como que pensamos las cosas siempre de manera lineal, ¿no? Siempre armo de izquierda a derecha. Cuando tengo que volver de derecha a izquierda cuesta un poquito más. Entonces vamos a tratar de ver un ejemplito donde a mí me dan un intervalo, que podría ser un intervalo solución de una inecuación, y vamos a tratar de ver cómo hacemos para, teniendo el intervalo, tratar de pensar esto como una desigualdad con módulo, ¿sí? Entonces, imaginemos que nos dan el intervalo abierto que va desde -3 hasta 4, ¿sí? Un intervalo abierto. Este podría ser un intervalo solución de una inecuación con módulo. Yo ya medio como que me voy anticipando. Tengo un solo intervalo, y hemos visto que de las desigualdades con módulo, las de menor me dan un solo intervalo y las de mayor me dan una unión de dos intervalos. O sea que ya estoy sospechando que voy a tener que escribir una desigualdad con módulo de menor, ¿sí? Y de menor solo, porque no tengo que incluir ni al -3 ni al 4. Bueno, ¿cómo hago para construir esa desigualdad con módulo? En primer lugar voy a tratar de localizar el centro del intervalo, ¿sí? ¿Para qué voy a tratar de localizar el centro del intervalo? Porque si yo me paro en el centro del intervalo, la distancia que hay de un extremo, de ese centro a un extremo, es la misma que la que hay hacia el otro extremo, ¿sí? Si yo localizo el centro del intervalo, la distancia que hay del centro a los extremos es la misma, tiene que ser la misma distancia para los dos lados, ¿sí? Acá en este caso, que son números enteros, uno puede contar las unidades que hay y localizar el centro de manera intuitiva. Si no me doy cuenta de eso, para encontrar el centro, agarro el extremo inferior del intervalo, le sumo el extremo superior, busco el promedio, ¿no? El extremo inferior del intervalo más el extremo superior, y lo divido por 2. Entonces acá me saltan que el centro del intervalo es el número 1/2, o el 0,5. Esa es la mitad del intervalo, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer, localizar el centro, para que las distancias hacia la derecha y hacia la izquierda sean exactamente las mismas. Bien, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a calcular desde ese centro a cuántas unidades me quedaron los extremos del intervalo, ¿sí? En este caso, el centro dijimos que era 1/2, entonces de 1/2 al extremo superior, ¿cuántas unidades hay? Tienen que ser las mismas unidades que hay desde 1/2 hasta el extremo inferior, ¿no? Desde -3 a 1/2 puedo hacer la diferencia para sacar la longitud de ese segmentito, o directamente puedo contar las unidades, ¿sí? En este caso, desde el centro del intervalo a los extremos, hay 3,5 unidades, 3,5 unidades, ¿sí? Fíjense que si a -3 le resto 0,5, o la distancia entre -3 y 0,5, es 3,5 unidades, con valor absoluto, porque son distancias, ¿no? Y si a 4 le resto 0,5, también son 3,5 unidades. Es decir, que a partir de 1/2 tengo 3,5 unidades para la derecha y 3,5 unidades para la izquierda, y me encuentro con los extremos del intervalo, ¿sí? Vamos a escribir eso. Desde el centro del intervalo, me voy 3,5 unidades para la derecha y 3,5 unidades para la izquierda para encontrarme con los extremos del intervalo. Así que lo escribiría así, ¿no? La distancia de los números, bueno, que en realidad los extremos en este caso los conozco, pero vamos a meter la X para darle después la forma de inecuación con módulo, ¿no? La distancia entre los números X y 1/2 es 3,5, es decir, que de acá a 3,5 unidades tengo un extremo del intervalo, y de acá a 3,5 unidades tengo el otro extremo del intervalo. ¿Sí? Con esta expresión encontré los dos extremos del intervalo.
Ahora lo que tengo que hacer es, tengo que pensar, a partir de esos extremos, ¿pinto para afuera las distancias mayores o pinto para adentro las distancias menores? En este caso, está pintado para adentro, ¿no? Porque desde -3, que son 3,5 unidades del centro, vine pintando hacia adentro, o sea, me estuve acercando a 0,5. Y lo mismo pasa a partir de -4. A partir de -4 pinto hacia adentro, o sea, las distancias al 0,5 son cada vez menores. Entonces, como habíamos sospechado al principio, parece que esto se trata de una desigualdad con módulo de menor. Es decir, una vez que yo ya localicé los extremos del intervalo, ahora me tengo que fijar si lo que pretendo escribir son los números que están a menor distancia, o sea, lo que está pintado hacia adentro, o los números que están a mayor distancia de los extremos del intervalo. ¿Sí? Porque depende de lo que pinte, pondré el símbolo de menor o de mayor. ¿Sí? En este caso, yo quiero los números cuya distancia al centro, que es un medio 0,5, sean menores que 3,5. Y digo menores porque no quiero ni al extremo -3, ni al extremo 4. Hay un agujerito abierto, ¿sí? Eso significa que no tengo que incluir ni al -3 ni al 4. Y lo que está pintado son los que están a menor distancia, a menos de 3,5 unidades. ¿Sí? Y ahora lo único que tengo que hacer, una vez que ya detecté cuál era el intervalo y lo pensé como distancia, es usar la notación de módulo. ¿Sí? Acuérdense que la distancia entre esos números y un medio es el módulo de la diferencia. El módulo de la resta entre esos números X y un medio. Y lo que pintamos dijimos que eran menores a 3,5 unidades, así que una vez que me dieron el intervalo, solución, logré escribirlo como una desigualdad con módulo. ¿Sí? Entonces, localizo el centro del intervalo, me fijo cuál es la distancia de ese centro a los extremos, por último me fijo si lo que tengo que pintar es lo que está a menor distancia o a mayor distancia, para ver si pongo menor o mayor, y la notación de distancia la escribo con la simbología de valor absoluto. Acuérdense que la distancia entre dos números es el módulo de la diferencia entre esos valores. ¿Sí? Bueno, con este ejemplito van a tratar de resolver el ejercicio 16, que es de ese estilo. En el ejercicio 16 me dan los intervalos y tengo que tratar de encontrar las desigualdades con valor absoluto. Bueno.